primero a propósito de la aprobación de las normas nuevas que regulan el trabajo doméstico en el país, y también, que escuché que ustedes lo estaban comentando en las noticias, el proceso de referéndum de plebiscito en Chile para aprobar o rechazar la nueva constitución. Eso digamos que provocó en mí esta reflexión. Comienzo con lo de la norma de trabajo doméstico. Primero, celebrar la noticia. Es verdad que tiene un origen supranacional, que es un convenio, el convenio 189 de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que a propósito de gobernanza, los acuerdos internacionales tienen rango supranacional, es decir, están por encima de la constitución de los propios países. No es que usted quiera, es que usted tiene. Es que tiene que. Y probablemente por ahí comienza un poco la reflexión, ¿no? Se muestra como un logro, con mucha fanfarria, no, es una buena noticia buenísima. Claro, es buenísimo, pero... buenísima. Lo que pasa es que lo que uno, además largamente esperado, señores, yo tuve el honor de ser miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social entre 2009 y 2013. Hace que 13 años. Y ya eso era una discusión que parecía un tabú en ese momento. Este tipo de temas relacionados al trabajo doméstico. O sea que tenemos muchos años más areteando el tema. Y qué bueno que ya se dio. Que ya se dio y que hay una parte muy importante de la población dominicana que empieza a tener algunos derechos. Exacto. Mi reflexión parte de ahí, pero también se estimula al ver la reacción en redes sociales, en algunos grupos privados de mucha gente que parece que no se ha enterado que el feudalismo ya terminó. Exacto. Y ahí volvemos un poco a las creencias fundamentales. Que ese es el gran reto ahora, la aplicación de todo esto. No, sí, se encontrará la manera, confiamos, de aplicarlo. Pero la reflexión es esa, en qué creemos, en cuál es el país en el que verdaderamente creemos. Y eso es algo que es algo recurrente, por lo menos en mi persona. Claro, ¿sí? Y lo que pasa es que la tolerancia es bueno aplicarla cuando todos estamos pensando igual. Entonces, es fácil así. Por supuesto. Entonces, lo que hemos visto como reacción en las redes sociales y en muchos de esos grupos es precisamente eso. No, y la expresión es válida, la expresión es un derecho también. Sí, claro. Ahora, cuando tú te subes en el dron famoso y lo ves desde arriba y te dices, ok, creemos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos que los derechos son inherentes o que son privilegios. Fíjense que digo creemos. Exacto. Privilegios de unos pocos. Creemos que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y que todos tenemos iguales derechos. O algunos somos más iguales que otros. Sí. Como dijo alguien por ahí. Y eso es un ejemplo, el tema del trabajo doméstico. Hay otros. Nosotros tenemos bolsones de poblaciones excluidas. Tenemos por ejemplo, la gente que vive en el campo. Vamos a admitirlo, son ciudadanos de segunda. Nosotros lo vemos como objetos de producción de alimentos. Nada menos que alimentos, atención. Fíjense en mí, nosotros comemos de ellos y lo tenemos excluido. Sí. El que trabaja en seguridad, el invisible que trabaja en la limpieza, aunque no sea trabajador doméstico, las enfermeras, por Dios, que son las que ese cuidado tan fundamental. El delivery, el que te lleva las cosas a la casa. Que te toque el timbre con la gran noticia de que llegó tu comida sin tú tener que mover el fundillo de tu silla. Exactamente. Entonces, es un poco esas creencias fundamentales. Voy a volver a eso en un momento y ahí conecto con el proceso de Chile. Que aparte del resultado, que fue un rechazo, vamos a concentrarnos en el proceso y también no entrar en el contenido porque es algo muy particular de lo que está sucediendo en esa sociedad. Aunque algunos expertos han dicho que es un proceso muy trascendente porque a nivel constitucional, digamos, como las reformas constitucionales no son muy frecuentes, pareciera que es una reforma constitucional que tiene la gracia, la oportunidad de que un país como laboratorio se ajuste a los grandes cambios valóricos que han sucedido en el mundo en las últimas décadas. Porque sí, las creencias cambian. Atención. Sí, a uno, y es algo que lo he dicho en otras ocasiones, a uno le gusta pensar que los valores son perennes. No. Los valores no son, pero los valores cambian. Totalmente. Si mi bisabuela resucitar ahora, va a pedir que la maten de nuevo, porque no va a entender lo que está pasando. Como valores sociales, cosas en las que creemos y las vemos como evidentes. Y bueno, ese tipo de discusión
que ellos la tuvieron de su manera particular, la tomo solo como referencia, que va a seguir a pesar del rechazo, atención. Y yo pienso que eso tiene mucho valor, esa discusión. Es mi opinión, la mía, que todos tenemos una como la nariz, ¿verdad? Que en la República Dominicana tenemos que tener este tipo de discusiones fundamentales. Y yo no quiero decir si es en el marco de una reforma constitucional o no, porque no me quiero irme por lo político. Tal vez sí, tal vez no. Pero sí yo tengo claro que hay algunos aspectos fundamentales que tenemos que discutir y tenemos que cuestionar y decidir de verdad qué es lo que creemos, en qué país creemos. Porque si nos vamos a los hechos, no es verdad que nosotros creemos muchas cosas que están ya escritas en nuestra propia Constitución. Que no habría ni necesidad ni de cambiarlas. Sencillamente cuestionarlo, pero de verdad nosotros creemos que por ejemplo, el derecho a la preferencia sexual que está consagrado en la Constitución, tú no me puedes discriminar por eso. Eso de verdad nosotros creemos en eso. Y así en varias otras cosas. Y porque toda la gobernanza, así como en una empresa parte de sus estatutos, a nivel de la sociedad, toda gobernanza parte de esas creencias fundamentales, que evidentemente son dinámicas, y por eso son discusiones que hay que tener poco a poco. Especialmente en los cambios de época, atención, como el que estamos viviendo. O sea, en los cambios de época esos cambios también se aceleran. Preguntas como, ¿qué es un derecho? ¿Qué es un Estado y para qué sirve? A veces yo tengo la sensación, como ciudadano de a pie, que la sociedad dominicana, no digamos los políticos, los políticos que también, pero la sociedad dominicana, nosotros no sabemos qué es un Estado y para qué sirve. Un Estado no es para yo enriquecerme, un Estado no es para yo poner a mis compañeritos, pero la sociedad lo cree así, por eso no reaccionamos cuando otro lo hace, porque probablemente cuando yo llegue yo lo haría también. Porque ya lo hemos normalizado. Ya lo hemos normalizado. Entonces, ¿en qué es lo que creemos? ¿Es la equidad un valor? Atención. Atención. ¿Es la equidad un valor? Y no de la boca para afuera. O sea, de verdad nosotros creemos que hay cierto nivel de derechos que todos tenemos que tener y cierto nivel de cobertura que todos tenemos que tener, o todo tiene que ser un negocio. La salud, un negocio, el cuidado de la vejez, otro negocio para la alguien, educación, otro negocio. La educación, otro negocio, el transporte, otro negocio. No hay derechos. Y sobre todo, lo digo con el conocimiento de causa, y eso es otra reflexión que tenemos que hacer, de que ya no somos pobres, ya no nos luce, nosotros tenemos décadas enchonclados en la renta media. Y solamente hay que ver que cada caso de corrupción, los valores son, por Dios, es una locura. Claro. Cuando tú hablas que se robaron 1.000 millones y otro se robó 4.000 millones y otro se robó 17.000 millones. Y ahí sigue subiendo. Tú dices, pero ven acá, no somos pobres. No. Y eso está totalmente demostrado. Lo que pasa es que el discurso de que este es un país pobre solamente sale cuando queremos negarle derecho a alguien. Exacto. O cuando queremos justificar de que, por ejemplo, tú crees que tú estás en Suiza, ¿qué impuestos tú vas a pagar? Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? No, y tú te das cuenta. Exacto, o te das cuenta en cómo se maneja la cosa pública. Sí. Inician una construcción, por ejemplo, las escuelas que iniciaron a construir en el 2014. Blo, varilla, cemento en el 2014. ¿Cuánto ha pasado del 2014 a la fecha? Y eso se quedó ahí por mitad. Fueron ocupadas por haitianos, muchísimas de ellas, como espacios vacíos. Aquí se necesitan escuelas, muchas escuelas, pero están todas por mitad. Entonces, no les duele el dinero, ¿no? Como si nos sobrara comenzar a construir algo y 8 años después, eso que se pagó en aquel momento simplemente está... Y los ingenieros que tenían eso por mitad, los compromisos que habían... Todo aquel que ha puesto 2 blogs sabe lo que implica construir algo. Todo eso es verdad, Rey. Ahora, yo quiero llamar la atención a lo siguiente. Y hay una responsabilidad indudable del sistema político. No quiero ni siquiera insinuar que eso no es así. Lo que pasa es que el sistema político casi siempre, por no decir siempre, sigue a la sociedad y no al revés. El sistema político que nosotros tenemos es un reflejo de la sociedad. Claro que sí. Los políticos que tenemos son un reflejo de la sociedad. Claro. Y yo estoy convencido, de nuevo, como mi nariz, de ahí es que sale, que nos toca hacer una profunda reflexión como sociedad de cuál es el país, cuál es el Estado, cuál es el sistema que queremos, de derechos que queremos. Claro. El plan país
nos hace falta. Y que seamos coherentes, porque cuando la coherencia te refuerza la gobernanza, la incoherencia te crea cinismo y te destruye la confianza. ¿A qué yo me refiero? Si la salud es un derecho que está consagrado en la Constitución, y tomo el tema de la salud porque es sumamente sensible y a mí, con el perdón de la expresión, me inculilla particularmente. Si la salud es un derecho, hagámoslo un derecho. Y piensa, por ejemplo, si alguien tiene algún tipo de incapacidad o tiene un familiar o un hijo con un tipo de incapacidad, usted sabe el trabajo que hay que pasar para conseguir cualquier tipo de prestación. Cuando eso debería estar cubierto 100% por un Estado que lo puede cubrir, por Dios. Sin embargo, fíjense lo lejos que estamos de estas discusiones. Ese discurso mío es subversivo. O sea, en nuestro querido país, hablar de la salud como un derecho y que el gasto de bolsillo cuando usted tiene un problema, usted que aporta a la seguridad social, debería ser 0, porque usted ya pagó por el servicio de salud. Eso es subversivo. Y cuando la gobernanza y la creencia no están claras, se toman elementos que en principio no son malos, como el equilibrio financiero, como un principio, y eso se vuelve en contra del propio sistema. Totalmente. Les digo, tratándose de derechos, cuando se habla de equilibrio financiero, eso me cae a mí como una patada en salva hacia la parte. Porque los derechos son derechos, punto. Y el Estado, que es quien dirige a la sociedad, tiene que garantizar que está cubierto, punto. Y hay dinero para eso. No es verdad que no hay dinero para eso, es un asunto de organizarse. Termino con un deseo, para que esto no se alargue demasiado, ¿no? El deseo de que empecemos a discutir de lo que es una cultura de derechos, de lo que es una cultura de cumplimiento. En ese yoyo que es la gobernanza, que acuérdense cómo la definimos inicialmente, que es tener buenas reglas y cumplirlas. Esas son las dos mitades de un yoyo. Un yoyo, si le falta una mitad, el yoyo no es yoyo. No solamente no baila, que ni siquiera es yoyo. No es yoyo. O sea, medio yoyo, eso es inexistente, eso es imposible. Medio yoyo no opera. Entonces, no funciona. A los más jóvenes que escuchen, que busquen lo que es un yoyo, por si acaso no saben lo que es. Las dos mitades de un yoyo, que es tener buenas reglas, ahí tenemos que mejorar mucho. Y en el cumplimiento, desde luego. Y en cumplimiento, por supuesto. Que tradicionalmente donde más débiles estamos, solamente hay que ver nuestras calles en las que parecemos, y aguanta discusión la conclusión de si vivimos o no como chivos sin ley. Ese es un poco la reflexión de hoy. Mejorar en esas dos mitades del yoyo, partiendo de las creencias fundamentales, porque si no lo hacemos, difícilmente saldremos del laberinto de la renta media. Ahí está mi dos cheles. Muy bueno, dos cheles. Dos cheles más rendidos. Fueron muy parados. Paulo Herrera, de la serie La Gobernanza. La gobernanza parte de las creencias. Ajolá, que esto sería para que pensemos un ching. No se dice ajolá, se dice ajualá. Gracias por la corrección. Señora María José, con orden, ven rápido. No, que María José la tengo, que ella puede estar tranquila. Porque yo incluso lo escribo, lo que pasa es que cuando lo escribo lo pongo en cursiva. Además que hablamos cosas serias de manera entretenida. A mí me gusta la propuesta de María José, de que uno lo que debe manejar son los registros. Claro. Los registros. Claro. ¿En dónde vas a decir eso? Exacto. ¿Y dónde cabe el registro electoral? Ese es un buen uso del registro. ¿Cómo tú le explicas a alguien de este tiempo lo que es el registro electoral? Explícale eso. Y ustedes que se están reyendo saben lo que es. Se le cayó en la cédula todito. ¿Qué es lo que es el registro electoral? Este cibaeño aquí. Oye, Pablo, muchísimas gracias. Pablo, que tengas excelente día. Un abrazo.